Buenas tardes, los saludamos en el nombre de Jesús. Es un grato poder hacer este video porque queremos hablar de un tema. ¿Y cuál es el tema? Este tema lo hemos titulado Lo que no te dicen acerca de la amistad con propósito. Antes de comenzar con esto, y el propósito es que volvamos a los principios de la palabra, volvamos a los principios de las escrituras, que nos dice las escrituras, no solamente de este tema, sino de muchas cosas, ya que hoy en día todo es consejos humanos, enseñanzas humanas, ¿no? La intención es volver a las escrituras y mediante este tema acercarnos a ella. Ahora, ¿qué es lo que dicen acerca de la amistad con propósito, ¿no? ¿Cuáles son las cuatro fases más importantes de este tema? Bueno, como ya si no lo encuentran, tal vez las personas no lo encuentren dentro de su iglesia, ¿no? Que se habla abiertamente de este tema. Uno fácilmente entra a las redes sociales y va a encontrar mucho de esto, ¿no? Y principalmente las cuatro fases o cuatro etapas de las que se habla es primero la amistad, luego la amistad con propósito o la amistad especial, luego sigue el noviazgo y finalmente el matrimonio. Creemos que es un orden muy bonito, es un orden que dentro de las iglesias se ha empezado a llevar ya hace un buen tiempo. Hemos escuchado, hemos tratado de investigar mucho sobre esto de acá. Entonces es algo muy agradable, muy bonito. Creemos que es por la situación que hoy en día se vive, donde hay muchas rupturas, muchas relaciones, muchos jóvenes que comienzan una relación, no saben cómo llevarla y terminan, ¿no? Entonces, para que eso no suceda, las iglesias crean ciertas normas, crean ciertos órdenes, Parámetros. ¿no? Para mejorar esas relaciones, ¿no? Hay que ser honestos, pero funciona para algunos, pero no para todos, ¿no? Algunos sí les cae de a pelo este orden, pero para otros no. No todos somos iguales, no todas las relaciones inician de la misma manera. Eso es algo Exacto. real que podemos ver en cualquier sitio, ¿no? Algo que se habla especialmente acerca de la amistad con propósito o amistad especial es que el concepto con el que se trabaja es que se inicia este tipo de amistad con la intención de conocerse profundamente en el alma, ¿no? O sea, y luego ponen ciertos límites físicos como los besos, las caricias, etcétera, ¿no? Como dice mi esposo acá, creo que es algo muy cierto el tema de que actualmente se viven muchas rupturas a nivel amoroso y eso ha llevado también a las iglesias de algún modo en buscar, por así decirlo, soluciones, ¿no? Pero estas soluciones se dan bajo experiencias humanas, ¿no? Creo que lo que a nosotros como cristianos debería importarnos y debería estar sobre por todas nuestras situaciones es que principalmente vayamos a la palabra de Dios, ¿no? Que siempre volvamos a las escrituras porque es el único lugar donde vamos a encontrar realmente una respuesta. Y qué más agradable sentir que es la voz de Dios quien te está hablando, ¿no? Y es curioso porque acerca de este tema, al investigar, no escuchábamos ni un versículo que te dicten las personas. Hay personas muy conocidas que dan este tipo de consejos sobre las amistades, primero una amistad, luego una amistad especial para llegar al noviazgo, pero no te citan algo bíblico. Y tanto personas que no son tan conocidas. Ahora, ¿qué es lo que sucede detrás de todo ello? Y es que al ser cristianos dependemos mucho de las escrituras también. Entonces no podemos dar un consejo que sea algo que a mí me funcionó, Claro. sino debe de ser un consejo que sea también a través de la palabra o se incline un poco hacia las escrituras, pues, ¿no? Claro. Para que tenga más peso, pues, ¿no? No somos personas seculares que vamos a aconsejar por consejos, a mí me sirvió, yo sé que te va a funcionar a ti también. Para nada, tenemos que tratar de dar algo que vaya también a la luz de la palabra. Exacto. Creo que es importante esto y no queremos tampoco que se tome a mal lo que decimos, sino que se aprecian mucho los consejos porque la Biblia es clara, ¿no? O sea, en la muchedumbre de consejos está la sabiduría.
Pero ojo también con cada consejo que escuchamos, ¿no? Todos los consejos siempre ponerlos a la luz de la palabra, ¿no? ¿Qué es lo que me dice mi Señor acerca de este consejo, ¿no? Ahora, bien dices tú que hay consejos, ¿no? Que son de experiencias pasadas de algunas personas que sí les ha servido a ellos. Ahora, algo que tal vez nosotros hemos vivido y que estamos aprendiendo también es que cada relación va a tener su propia lucha, va a tener sus propias maneras de resolver los conflictos y creo que es algo muy valioso con lo cual tenemos que aprender a vivir, ¿no? Y a conllevar también. Algo también de lo que se hablaba acerca de, digamos, del proceso que hay de la amistad especial hacia el noviazgo, es de que no hay como un compromiso de por medio, ¿no? Es como que simplemente buscas la manera de llevarte bien, si es que son compatibles, entre comillas, ¿no? Si es que son compatibles y todo fluye bien, se da el siguiente paso que debería ser el noviazgo, ¿no? Pero ahora, si es que en algún momento encuentras algún defecto o alguna parte de su personalidad que no te agrada, como que te dan carta libre a que tú puedas simplemente pues dejar la relación hasta ahí y ahora pues es como que no hay problema en ello porque pues no se llegó a un compromiso mayor, por así decirlo, ¿no? Y también dentro del noviazgo se habla de que puede haber la situación de que no se llega al matrimonio, de que hay noviazgos que funcionan, hay noviazgos que no. Claro que es una realidad, sí, pero es porque no se ha llevado bajo un fundamento bíblico realmente. Y acá entramos en la parte peligrosa, pues, ¿no? Detrás de lo que hay de la amistad con propósito. Y es que es cierto, hay un orden supuestamente perfecto para llegar a un matrimonio, ¿no? Llegar a una familia unida, agradable para Dios, pero honestamente, detrás de ello hay mucho riesgo. ¿Por qué? Porque el proceso es amistad especial, noviazgo y matrimonio. Las iglesias de hoy en día lo dicen. Vamos a hablar acerca de lo que hemos escuchado, vamos a ser muy genuinos con todo esto y es por eso que nos preocupa. Y es que empieza con la amistad especial. La amistad especial es simplemente conocernos entre dos personas porque nos gustamos, o sea, ya nos hemos dicho que nos gustamos. Ella evita conocer a otros chicos, hablar con otros chicos, igualmente yo evito, ¿no? Y de esa manera quizás podríamos llegar al noviazgo, pues, ¿no? Digo quizás porque eso es el orden que te dan en las iglesias, es el orden que muchos líderes están diciendo de esa manera cómo se puede llevar, ¿no? Y es parte del peligro. ¿Por qué? Porque ese quizás significa no voy a llegar tal vez. Entonces, no llegar al noviazgo ya se crea algo ficticio de que supuestamente no hubo un daño detrás de ello, ¿no? Igualmente, si llegas al noviazgo, pero no llegas al matrimonio, el propósito del noviazgo para empezar es que sí o sí llegas al matrimonio, pero te vuelven a decir de que quizás no llegas al matrimonio, ¿no? Por muchas cosas, no se conocieron muy bien y todo eso. Acá hay un peligro muy grande, y es que sin darnos cuenta, herimos el corazón de la otra persona. Al yo tratar de coincidir con ella, al yo tratar de conocerla a profundidad, no está mal, no está nada mal. Pero si ella es una persona que se ha enamorado de mí, porque yo le dije lo mismo y ella decidió darse un tiempo para conocerme, para llevar, pero yo veo un carácter de ella que no me agrada y decido dejarla. Para la iglesia, eso no está mal. Pero si somos más cautelosos, si nos damos cuenta más a profundidad, estoy rompiendo su corazón. Y si es al revés, va a ser igual, ¿no? Ella rompería mi corazón. Y sabemos que hoy en día es más difícil volver a confiar en otra persona. Cuando quieras volver a conocer a alguien es muy complicado porque ya tienes como que ese temor de que te pueda dejar, ese temor de que no, de que te va a volver a romper el corazón, entonces te vuelves más exquisito en ciertas áreas. Sí. Y sin darte cuenta, inclusive hemos conocido personas que sobrepasan los 30 años que están solteras, solteros, solteras,
Y a veces es por ese motivo, ¿no? Porque no encuentran, no encajan, porque se están dejando llevar por ciertos patrones, por ciertas normas, ciertos órdenes que yo considero que sí está mal, ¿no? Porque nuevamente viéndolo de un lado profundo, rompemos el corazón de la otra persona y si no llegamos al matrimonio, tampoco no está mal para la iglesia, pero profundamente estamos hiriendo a la otra persona, rompiendo su corazón. Y estos son uno de los peligros que no nos estamos dando cuenta acerca de la De la amistad, con ¿no? Con propósito. propósito. Sí, algo también que, bueno, quería como añadir es el tema de que, bien, ¿no? O sea, para nosotros es demasiado importante y creo que también es lo principal para Dios, el tema íntimo, ¿no? El tema que toca el corazón de la otra persona, ¿no? Ya te metes con el mandamiento del amor al prójimo, ¿no? Creo que en ese sentido, cuando ponen ciertos parámetros o ciertos límites acerca de lo físico, pero no se están dando cuenta de que muy por fuera de ese tema, lo que realmente importa es el tema del corazón, ¿no? Y el tema de cómo es que estás hiriendo a la otra persona, ¿no? Bien sabemos que es del corazón de donde emana la vida, ¿no? Entonces, algo que también decías tú, ¿no? Creo que esto también nos lleva de poco a poco y sin darnos cuenta a tener una falta de decisión. Las maneras más dolorosas en las que una persona puede dejarse influenciar, ¿no? Creo que cada vez que tenemos algún tema de conflicto o algo por el estilo, normalmente lo que acudimos es a nuestros sentimientos y no más a una decisión, ¿no? En el momento en que uno decide elegir a una persona, ya sea para una amistad, para el noviazgo, etcétera, creo que tú eliges y tienes esa convicción, pero la decisión es la convicción más fuerte que tiene el ser humano, para poder tratar de solucionar los problemas que tienen ambos, ¿no? Porque las asperezas van a haber siempre. El tema de las dificultades o discusiones casi siempre se van a presentar en una relación. ¿Por qué? Porque somos personas, dado nuestra naturaleza humana, vamos a tener siempre estos imperfectos, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que vamos a buscar a la primera dejar esa relación, ¿no? Y creo que ahí ya nos enfocaríamos mucho en el verdadero amor, ¿no? Claro. Porque ¿quién mejor ejemplo de lo que verdaderamente significa el amor que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El Señor Jesucristo vino acá, dio todo su amor por nosotros y Él sufrió mucho acá en la tierra, ¿no? Y creo que a veces nosotros en una relación amorosa, a veces buscamos como que lo más bonito, como que me toque lo más preciado, ¿no? Pero no estamos dejando de lado que en la palabra nos habla de que el amor es sufrido, el amor todo lo soporta, ¿no? Pero tú también creo tienes una manera más de explayarte en este punto. Mira, lo que es también hay una cosa, es la falta de conocimiento hoy en día. Una de las cosas preocupantes es que en las iglesias se están enfocando a crear órdenes, pero no dictando palabra, conocimiento de palabra. Hoy en día esta generación, los jóvenes, entran a relaciones, a matrimonios sin conocimiento de cómo debe de ser un matrimonio. Recordemos algo, la Biblia habla acerca de todo eso. La Biblia te dice cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen servidor de Cristo, un buen soldado de Jesús, ¿no? Que hemos escuchado. La Biblia te habla de cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa. Directamente y te enseña absolutamente todo, ¿no? Quizás se está llevando muy subjetivo todas estas enseñanzas de parte de las iglesias. Estamos repitiendo mucho las iglesias porque somos cristianos. Entonces hay que reconocer algo, el enemigo al que primero va a querer destruir no es a una persona no creyente, va a ser a una persona creyente, ¿no? ¿Y dónde se va a meter? En las iglesias, cautelosamente, ¿no? Recordemos que Satanás es el padre de las mentiras y él se viste como ángel de luz. Y qué casualidad que todas estas cosas suenan muy agradables, muy bonitas, pero mirándolo desde un lado profundo, hay que analizar. Hay cosas que están mal, hay cosas, no hay un orden perfecto. Se dice que hay un orden, pero no es perfecto, no se ve que verdaderamente se va a ir a la persona.
cosas que se está obviando en las iglesias es que ya no se da consejos bíblicos, ¿no? Sino son consejos subjetivos, como yo creo, como yo pienso. Entonces, hay una falta de conocimiento de la palabra. Y es una de las cosas muy importantes que como cristianos debemos de seguir. La Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿no? O sea, la palabra es necesaria. Es importante estudiar las escrituras, leer los principios bíblicos. Y acá vamos a hablar lo siguiente, ¿no? Todos estos consejos que hemos estado viendo acerca de la amistad con propósito, de la amistad especial, no encontrábamos versículos bíblicos. ¿Por qué? Pues ahí sí es como que nos habíamos puesto a mirar, la verdad, que videos acerca de esto, ¿no? Algunos de personas Muchos famosos, videos. sí. Y la verdad es que, o sea, como que todos abarcaban, digamos, de manera amplia, casi similar, pero también, o sea, se guiaban de manera muy subjetiva, de acuerdo, cada uno a su propia experiencia. Pero en ninguno encontrábamos un versículo bíblico del cual se arraigaran para decir, esto tiene su fundamento bíblico y de esta manera es la que se tiene que hacer, ¿no? Ahora, hablaban mucho también de muchos parámetros en cuestión física y todo eso, ¿no? O sea, hay cosas que sí, hay cosas positivas que se pueden rescatar de ello. Bueno, inclusive algunos se contradicen también, ¿no? Se contradicen con las escrituras en realidad, que es una de las cosas que estamos muy mal ahí. Ajá, y otra cuestión también es que, no sé, uno de los tantos videos que vimos tenía un versículo bíblico, pero sin embargo como que lo sacaban un poco de contexto, ¿no? Entonces creo que también eso es importante a la hora de agarrar un versículo bíblico realmente, o sea, saber el contexto de todo ello, ¿no? ¿Qué dice la Biblia acerca de la amistad con propósito? No dice nada. No hay un orden dentro de la Biblia acerca de cuánto tiempo te tienes que conocer. Hay algo muy serio en esto y es que al ser subjetivos los consejos que van a escuchar en las redes sociales o en cualquier sitio, es que todos tienen son relativos en edades, son relativos en tiempos, en meses. Uno te dice, no, tienes que conocerte 1 año, 2 años, o 3 meses, o 6 meses. Otros dicen, no, tienes que casarte en medio año. Otros dicen, no, espérate 6 meses, espérate 6 años para casarte recién. Inclusive se dejan llevar mucho por una parte de la Biblia, ¿no? Acerca de Raquel y Jacob. Ajá. Pero, ¿a quién te guías tú? O sea, ¿a quién le harías caso? Tanta información, tantos consejos, a veces te confundes, no sabes por quién guiarte, ¿no? Y esa es una de las cosas que, siendo claros, en la Biblia no hemos encontrado un consejo, ya sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, acerca de los tiempos de amistad, de los tiempos de noviazgo, ¿no? Y cuándo ya debo de casarme. No hay esos consejos. Y lo que queremos decir ahora es que ¿qué habla la Biblia acerca de las relaciones o ya de los matrimonios? Porque la Biblia es directa, se va directo, más bien al contrario, ¿no? La Biblia no te habla tanto de una amistad, te habla de frente, ya dentro de una relación, ya dentro de un matrimonio. Sí, eso es muy cierto, porque creo que de los muchos ejemplos de los que se pueden basar, como la relación de Jacob con Raquel, que pues ellos casi que duraron 14 años, para recién tener una relación, ¿no? En este caso ya el matrimonio, ¿no? Luego está el tema de Isaac con Rebeca, que fue como en un 2x3, por así decirlo, ¿no? Luego también tenemos el caso de Ruth y Boaz, que Boaz literalmente tomó a Ruth, ¿no? Bajo ciertas costumbres o tradiciones de la misma cultura judía, ¿no? Ahora, también hay que tener mucho cuidado en el tema de las tradiciones y el tema de las costumbres que actualmente pueden realmente herir las relaciones, ¿no? El dejarse llevar mucho por este tipo de circunstancias puede afectar a veces, pues, ¿no?
Acerca del tema de Cantar de los Cantares, muchos Mm, utilizan esta parte donde en el capítulo 1, versículo 14, si que no me equivoco, habla, el, el hombre le dice amiga, ¿no? Donde le dice, en una versión, ajá, claro, en una versión dice amiga, pero en otra versión dice amada. amada. El hombre y la mujer también le dicen lo mismo. Entonces, cuando tú lees desde un principio, por eso es bueno leer las escrituras desde el comienzo, ¿no? Porque si yo me enfoco solamente en un versículo, pero no me enfoco en lo que dice después o lo que dijo antes, voy a crear muchas cosas, voy a dejarlo llevar y decir, ah, este versículo dice esto y dice lo otro y es por eso que se lleva de esta manera. Pero cuando lees un versículo antes te vas a dar cuenta que ya son dos personas que aunque haya una amistad, se estaban hablando muy Sí, maravillosamente, la muy estaba cortejando. amorosamente, sí. Y uno de los malos consejos que daban que dan algunas iglesias, algunos líderes de la amistad con propósito, es que dentro de la amistad especial no debe de haber esos cortejos, no deben de haber esas Sí, palabras que eviten bonitas, que todas eviten, ¿no? conversaciones muy íntimas, como dices Pero la tú, Biblia ¿no? es clara. Ahí está el libro de Cantar de los Cantares, ¿no? No se lo vamos a decir todo porque es muy bueno que ustedes mismos también puedan investigar, leer desde un principio, desde un final y tratar de investigar las palabras que Mm, dicen ahí, tratar de entenderlas. ¿Para qué? Para que ustedes mismos se den cuenta. Esto es un problema y es que la gente, la juventud no está leyendo las escrituras. mm, Simplemente se dejan llevar porque alguien citó un versículo bíblico y dijeron, ah, no, si el pastor lo dijo o si el líder lo dijo, eso está bien. Pero como persona individual tenemos que acercarnos a las escrituras. Podemos ser engañados tal vez, no mm. nos damos cuenta porque simplemente nos estamos dejando llevar por esos consejos. Entonces utilizan muchos de estas cosas para estos pequeños versículos simplemente para no transgiversar, Mm, decir otras cosas, pero en ese contexto ya dentro, digamos que sea amistad, ya había una pareja que se hablaba muy dulcemente, ya ujú. había una pareja que se habían dado cuenta que se amaban y que se deseaban y que se querían. Y es que ese es el propósito del noviazgo o del enamoramiento o de la amistad cuando ya hay un sentimiento de por medio, es florecer eso Ese de ahí, amor, ajá. ¿no? Una de las cosas que si llegamos al principio de las escrituras, ¿no? Que es muy importante para saber cómo inicia una relación según la Biblia. Desde el principio de la creación, ¿no? Génesis capítulo 2, ¿no? Ujú. Estamos hablando del versículo 23, es cuando el versículo 1, cuando Dios crea a la mujer de la costilla del hombre y el hombre la ve y se emociona, ahora este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, pero un versículo después que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una Una sola sola. carne. Ujú. Esto es curioso, esto está en el Antiguo Testamento, pero cuando tú vas al libro de Mateo, o sea, estamos hablando ya del Nuevo Testamento, Ujú. que lo habla el mismo Jesús en el capítulo 19, cuando los fariseos intentan no tentarle, los Ah, con sus saduceos, preguntas. con sus preguntas y tantas cosas más, Jesús le dice, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído cómo era al principio? ¿No? Que por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y Mm, Jesús le repite cómo inicia una relación, cómo empieza una ¿cómo relación, es el orden perfecto de una cómo es el relación? orden que tiene que Ajá. ser, ¿no? Este, no queremos dar ciertos consejos ni nada, porque si hablamos bíblicamente, eh, Isaac y Rebeca se enamoraron al instante, Jacob y Raquel tuvieron que, bueno, en el caso de Jacob tuvo que trabajar muchos años para estar con ella, pero en ciertos noviazgos es diferente, ¿no? Cada uno puede tomar su concepto, nosotros fue de otra manera, quizás de ustedes va a ser de otra manera, lo Ujú. cual es respetable, pero si vamos al principio bíblico, no te da un tiempo, simplemente te dice directamente que tomes una decisión para estar con esa persona y por tanto dejas a tu padre y a tu madre y te unes a tu mujer, ¿no? Jesús lo repitió en el Nuevo Testamento, entonces estamos hablando en base a las escrituras. Y una de las cosas también, de antes hablaste acerca del amor, Ujú. lo que dice la Biblia acerca del amor. Si tú y yo tenemos una discusión o tú dentro del matrimonio cambias tu actitud, no me enseñaste cómo fuiste en la amistad Claro, no especial, llegué a ser muy ¿no? transparente del No todo. llega, claro, no Ajá. llegaste a ser muy transparente o quizás yo, pero dentro del matrimonio
ocurren ciertos problemas que Ujú. es para todos, hay una cosa de que tiene que aflorar, es el verdadero amor. Como dice las escrituras, no como yo lo pienso, no como lo piensa mi líder, no como lo piensa mi pastor, sino como nos enseña las escrituras. ¿Qué es el verdadero amor? El amor todo lo sufre, todo lo espera, el Todo lo amor soporta. todo lo soporta, no se irrita, no se jacta, No es ¿no? No orgulloso. busca lo suyo, al contrario, ¿no? Si yo te amo, debo de ayudarte a cambiar, debo de entenderte y tratar de con amor enseñarte, pues, ¿no? Ujú. Igualmente, si yo cambia mi actitud, tú debes de enseñarme, ¿no? Debes de ayudarme a entenderme, a orar por mí también. Ujú. Sabemos que las relaciones hoy en día se acaban porque ya no hay ese concepto del verdadero amor, del significado del verdadero amor. Los jóvenes ya no conocen lo que significa el verdadero amor. Mm. Ahora, otra de las cosas importantes es cómo puedo llevar mi noviazgo o mi matrimonio. La Biblia es clara, como digo, la Biblia es directa, te dice de frente, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Una de las cosas muy importantes es que algunos obvian estos versículos. Eh, la Biblia también dice, ¿no? Ama a tu esposa como a ti mismo. Si yo tengo presente este versículo de la Biblia, yo estoy seguro de que si yo la amo como a mí mismo, voy a cuidar esta relación, voy a cuidar este matrimonio, ¿no? No quiero dar enseñanzas propias, no quiero dar mis enseñanzas mías, porque van a ser subjetivas, esa es la verdad. Quiero Mm. ser más bíblico, que es lo que la palabra te dice directamente, que también le dice a las mujeres, Sujetar. sujetaos a vuestros maridos, que hoy en día se ha vuelto como que muy machista, pero si tú amas a Dios, te sujetas a Dios, vas a entender cuál es el propósito, porque es importante guiarse bajo la palabra, bajo la Mm. voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es lo que yo puedo creer. La voluntad de Dios es su palabra. Hay varios versículos en Proverbios 31, podemos leer cómo Una casi un mujer capítulo virtuosa. completo, cómo es que tiene que ser una mujer dentro de un hogar, ¿no? Que es Mm. agradable. Yo creo que si todas las mujeres agarren ese capítulo completo, ¿no? Y lo empiezan a practicar, su hogar va a ser un hogar muy bendecido. Si el hombre de Dios, un hombre de Dios, ama a su esposa, la trata como a vaso frágil, como dice, ¿no? Como En las Efesios, escrituras, sí. este, va a ser algo muy agradable y eso es llevarlo bajo la voluntad de Dios. Mm. No tanto mis pensamientos, no tanto tus pensamientos, porque somos dos personas distintas, ¿no? Somos dos personas que pensamos diferentes, que venimos de hogares distintos. Entonces, si yo voy a actuar como yo quiero llevar mi relación y ella va a comenzar a actuar como ella quisiera llevar su relación, va a haber discusiones, va a haber discusiones. Pero ¿cómo podemos lidiar con eso? Bajo las palabras de Dios, ¿no? Que significa amar a tu esposa como a ti mismo, sujetar a tu esposo, tratarlo bien, no dejar por nada, como dice la palabra también. Y bueno, hablando acerca de los tiempos o a qué edad, la Biblia no es específica en este sentido, no te da, digamos, un tiempo dado para que así sea tal situación, ni tampoco para el tema de la edad, ¿no? Creo que ya este es un tema subjetivo de cada persona, ¿no? Pero, sin embargo, como siempre decimos, buscar siempre que nosotros hagamos todo bajo la voluntad del Señor. Creo que es lo principal. Y nuevamente la voluntad es bajo su palabra, ¿verdad? Ujú. En la Biblia no encontramos, digamos, cuánto tiempo de amistad, cuánto tiempo de noviazgo o cómo llegar al matrimonio, no te dice nada de eso. Al contrario, la Biblia es directa, te habla directo dentro ya de un matrimonio, dentro de un hogar, porque desde un principio te va enseñando que en algunos es al instante el matrimonio, ¿no? O sea, o te enamoras al instante, en otros toma más tiempo para poder Mm. estar con la persona. Sí. Entonces son cosas que están en la palabra, son cosas que cada uno va a tener su propia experiencia, ¿no? Así como tú y yo la tuvimos, otras personas van a tener de otra manera, les funcionó Su de otra propia manera experiencia. y eso está muy bien, está perfecto. Y algo con lo que quisiera terminar es con lo siguiente. La palabra dice, cuando era niño, hacía cosas de niños, mas ahora que soy adulto, hago cosas de adultos. Entonces, reconocer algo muy importante y es que
nosotros tenemos etapas de vida. Nosotros como cristianos también tenemos etapas de vida. Un día somos niños espirituales y tenemos que ir madurando, 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 ¿no? ¿Y de qué manera? ¿Cómo podemos madurar en la fe? A través del Claro, conocimiento sí. bíblico. Exacto. Mediante más estudio de la palabra, más conocimiento traigo, voy madurando más, voy conociendo muchas cosas, voy a ir aprendiendo muchas cosas. Entonces, y también la Biblia dice que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Así de que si tú estás decidido a formar una relación, que tu sí sea un sí, ¿no? Para siempre. Si tú no quieres nada con una persona, no hay por qué cortejar tampoco, Claro, pero si ya estás decidido a formar un hogar, una familia, mantente firme, firme, ¿no? En las sí. escrituras, como dice la palabra, ya te hemos dado varios versículos de cómo es dentro ya de un matrimonio, qué dice la Biblia, ¿no? Y son una de las cosas que es muy importante. Hay muchas cosas que también nos enseñan, hay muchas cosas malas que se están enseñando, hay que ser directos, hay que ser honestos, no podemos vivir creyendo de que en el lugar que estoy es correcto, ¿no? Hay que ser honestos y de esa manera madurar, dándonos cuenta de las situaciones que se están viviendo dentro de las iglesias, que sí son muy preocupantes, son muy Sí. preocupantes. Duele a veces saber, tal vez, eh, como que desligarse de algo, ¿no? Pero es muy necesario si todo lo que buscas hacer es para el servicio del Señor, ¿no? Creo que hacer un servicio limpio para el Señor es siempre importante y creo que es lo que uno como cristiano siempre debe buscar, ¿no? Hacer la voluntad del Señor. Y pues eso, animarlos a que, como dice acá mi esposo, ¿no? Si eh, estás decidido a formar una relación, que tú sí sea un sí, ¿no? Y no estés buscando tal vez ilusionar el corazón de otra persona, ¿no? Un tema del que me gustaría tocar después y que es muy importante es saber si verdaderamente amamos a Dios o no. Mm, Así que bueno, Dios mediante, realmente el propósito de esto es volver a las escrituras, volver a la palabra de nuestro Dios y una vez más que Dios los bendiga grandemente, los amamos en el nombre de Jesús y para muchos le va a gustar, a muchos no, bueno, es unas cosas que es así, las escrituras siempre le van a doler a muchos. como una espada de doble filo.